Narradores del 50. Habíamos dicho, chicos, que la narrativa del 50 fue urbana. Los temas de la ciudad, los problemas, ¿no?, que ocasionó la migración provinciana. ¿Se acuerdan que dijimos, que hablamos? Pues bien, eso fue tema para la narrativa del 50. Los grandes narradores del 50 son Julio Ramón Ribeiro, autor de Los gallinazos sin plumas. Enrique Congrains, autor de Lima, Hora Cero. Enrique Congrains es el que introduce el tema urbano en la narrativa del 50, muchachos. Eleodoro Vargas Vicuña, autor de Taita Cristo, ¿no?, y el sufrimiento de los provincianos en la capital. Muy bien, sin lugar a dudas, es el más notable representante de la generación del 50 en la narrativa, como es Julio Ramón Ribeiro. Nacido en Lima en el año 1929, murió también en Lima en 1994. Estudió Derecho en la Universidad Católica. Caray, gana una beca para estudiar en Francia. Ahí se queda. Ajá, ahí se queda. Vivió muchas peripecias, ya muchas dificultades en su vida europea, ¿no? Estuvo mayormente en Francia, París. Ok. Ustedes saben que Julio Ramón Ribeiro era adicto al cigarro, ¿sí? Y una vez estando en París, trabajaba como ascensorista, ¿ya? Y un día, pues, de esos que no tenía plata, ni un real, y tenía ganas de fumarse un cigarro. Entonces se sentó frente a la Torre Eiffel y alucinó a la Torre Eiffel como un cigarro. Se la quería fumar. ¿Ah? Imagínate esa alucinación de Julio Ramón Ribeiro. ¿Ah? Incluso tiene un título en su producción literaria, Solo para fumadores. ¿Ya? El entrañable Ribeiro, muchachos, es el más célebre cuentista peruano. Ahora, junto a Abraham Valdelomar. Lo que sucede es que Ribeiro tiene más cuentos, ¿no? Claro, porque Valdelomar hizo también otros géneros, ¿no? Pero los cuentos de Ribeiro son todos excelentes, muchachos. Ya escribió aproximadamente 80 cuentos, ¿ok?, que lo convierten en el más célebre cuentista de nuestro país. Julio Ramón Ribeiro no solamente hizo cuentos, también hizo novelas, teatro, ensayos, pero es aceptado como cuentista. ¿Cómo deleitan sus cuentos? Tan llenos de humor, de gracia, entre otros. Tenemos también, ¿no?, la visión pesimista que tiene de la realidad. Al parecer, muchachos, esta generación tuvo ese espíritu, ¿ah? Tal vez por el contexto que les tocó vivir, ¿no es cierto? A ver, los cuentos de Julio Ramón Ribeiro están reunidos en el título bajo el título de La palabra del mudo. La primera edición data de 1972. O sea, Ribeiro publicó su primer libro de cuentos en el año 1954, ¿no? Una colección de 8 cuentos bajo el título de Los gallinazos sin plumas, ¿ya? Pero luego todos sus libros, ya, porque fueron 8 libros de cuentos que él publicó, todos sus libros fueron reunidos bajo el título de La palabra del mudo. Sus personajes, algo importante, chicos, los personajes de Ribeiro son marginales. Ribeiro empieza a publicar en la problemática urbana, ¿no?, de las barriadas, ¿no?, y todo eso. Por eso que sus primeros personajes son marginales, marginales sociales, marginados económicos, ¿no?, marginados de clase, ¿no? O sea, los pobres, los miserables, ¿ya?
los que no tenían vivienda adecuada, digna, donde vivir, producto de la migración provinciana. Pero luego se deja ver en otros cuentos que no solamente los marginales son esos, sino que también hay marginales en todo sector. Ya, por ejemplo, hay marginales en la familia. ¿Quiénes son? Los niños. Llámese, ¿no? El papá, la mamá, autoridades del hogar. Si no, está el hermano mayor o la hermana mayor. Pero no cuenta el pequeño, ¿no? Al pequeño se le protege, se le cuida, pero su voz no cuenta. Así como no cuenta la voz de los marginales sociales, de esos que hablamos al inicio, ¿no? De los pobres, los miserables, esos recicladores que, ¿no? O que van deambulando por las calles, mendigando. Ok, eso, no tienen voz. Bueno, volvemos a eso de que también son marginales aquellos de la casa, los niños, por ejemplo. O en las empresas o en los trabajos hay jerarquía, ¿no es cierto? Y lamentablemente hay una jerarquía de arriba hacia abajo y el de abajo tampoco tiene voz, a pesar que habla. ¿Estamos de acuerdo? Son esos los personajes que Ribeiro retrata en la mayoría de sus cuentos. Frustración, algo que caracteriza a la obra de Ribeiro. A ver, por ejemplo, El profesor suplente, uno de sus cuentos, así se titula, El profesor suplente. Era un abogado que estaba sin trabajo. Un profesor, amigo suyo, pide licencia un mes y le pide a su amigo que lo reemplace. ¡Uf! ¡Qué oportunidad de trabajo! Pero su carácter tímido no le dejó entrar al colegio siquiera. A pesar que despertó con ilusiones, la esposa le arregló el terno, ¿no? Salió temprano, con mucho optimismo. Pero al llegar al parque que estaba frente al colegio, se sentó en una de las bancas. Vio entrar a los alumnos, a los profesores, etc. Se dejó ganar por la timidez y la vergüenza. Y ahí quedó. O sea, frustración. ¿Te das cuenta? O en el cuento Alienación, en donde el personaje es uno de color negro, de apellido López, ¿no? Hincha de Alianza Lima. Pero enamorado de Queca, una hermosa miraflorina. Chicos, desde su color, él se siente frustrado. Porque sabe que no le puede, ¿no? En la jerga juvenil no le puede caer a la Queca. Tan bonita, tan linda, tan guapa. Tan blanca. El negro. No quiere llamarse López. No quiere ser hincha de Alianza Lima. Quiere, entre comillas, blanquearse. Pues se llama alienación, pues, hijo. Se aliena. No consigue sus propósitos. Frustración. O como en el famoso cuento El banquete, donde un empleado aprovecha, ¿no?, que el gerente estaba ebrio para pedirle aumento de sueldo. Si no, no se hubiese atrevido a pedirle. Él también estaba un poco tomado. Él le dijo, sí, yo te aumento. Al día siguiente, no se acordaba ni una pizca este gerente que le había prometido aumento de sueldo. Así que nunca se lo aumentó. Frustración. Chicos, por ahí pasan los personajes. Muchos dicen que Ribeiro tenía muchas frustraciones y al parecer algunos personajes representan ese espíritu, ¿no?, de Ribeiro. Escepticismo, ya hemos dicho que marcó a la generación del 50. El escepticismo de Ribeiro nos hace ver una realidad que no complace. Una realidad en cualquier aspecto, en cualquier sector, una realidad, ¿sí?, que no cumple con los anhelos de los personajes. Escepticismo, una mirada negativa, pesimista frente a la vida. Decíamos entonces, frustración, escepticismo son sus sentires.
Chicos, su estilo es convencional. O sea, él no usa las técnicas modernas. Llámese del monólogo interior, del flashback. No, su estilo es tradicional. Su lenguaje es sencillo, pero encantador. Desde un principio, sus relatos atrapan, gustan, muchachos. ¿Ok? Transmiten. Al lector lo hace sentir como en el cuento, como parte de la historia. ¿Cuántos lectores dijeron mis frustraciones, mis anhelos? Han dicho muchos lectores, mis frustraciones, mis anhelos, los he visto en los personajes de Ribeiro. Muchos lectores se han sentido libres, se han liberado frente a las historias del flaco Ribeiro. No olvidar que su obra fue premiada en el año 1994, en el año de su muerte. Se le dio el premio Juan Rulfo, allá en México. Aunque él no pudo ir porque estaba ya bastante delicado de salud, ¿no? Tenía cáncer, ¿ok? Tuvieron que ir la esposa y el hijo para recibir el premio de Julio Ramón Ribeiro. $200,000 nada más, ¿ya? Lo importante fue el reconocimiento en América Latina a la gran labor cuentística de Julio Ramón Ribeiro. Muchachos, la palabra del mudo. La palabra del mudo reúne todos sus cuentos, ya hemos dicho, todos sus libros de cuentos. ¿Por qué el título? ¿No? El mismo Julio Ramón Ribeiro responde a la pregunta. Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a vivir sin sintonía y sin voz. Entonces, chicos, la palabra es Ribeiro, el mudo de aquellos que habla. ¿Está bien? Los cuentos más destacados de la palabra del mudo pues son Los gallinazos sin plumas, Silvio en el Rosedal, Al pie del acantilado, La molicie, El profesor suplente, La insignia, Alienación, La botella de chicha, El banquete, entre otros cuentos. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, eso ha sido, en resumen, ¿ok? Ribeiro, y una explicación, ¿no?, de la palabra del mudo, su obra más célebre.